La familia indoeuropea. Las raíces del español. La historia de la lengua española no tiene una fecha exacta de cuándo se inició, pero sí se sabe que tiene un origen lingüístico, la lengua indoeuropea. Esa lengua creó las palabras pater y mater. ¿Te suenan familiares? Por supuesto. Esas palabras fueron creadas para sus respectivas designaciones de padre y madre. De pater y mater pasó a pater y mater en la lengua latina y de ahí a padre y madre en español. ¿Qué tal? Esto significa que a pesar de que con el paso de los años nuestra lengua haya evolucionado, este núcleo indoeuropeo, pater-mater, en nuestro vocabulario sigue conservando esencia. Mater indoeuropeo. Mater latín. Madre. Y no solo en el español sucede este fenómeno interesante. También en otras lenguas a las que dio vida el tronco indoeuropeo, otras lenguas contemporáneas como el alemán, Vater, y el inglés, father. Dato curioso. De la palabra alemana Vader, que significa padre, se adoptó el nombre del personaje Darth Vader de las películas Las Guerras de las Galaxias, para hacer referencia al tema central de la historia, su paternidad con el protagonista. Existen unas 80 lenguas brotadas en una última instancia del tronco indoeuropeo. En su mayor parte son lenguas vivas, pero algunas, como el gótico, desaparecieron hace siglos. Otras, como el inglés y el español, son habladas por millones de personas hoy en día. Las lenguas derivadas del indoeuropeo se agrupan en lo que se llama ramas, según el lugar geográfico donde se ubiquen. Al conjunto de esas lenguas derivadas, junto con su tronco, lengua indoeuropea, se le conoce como familia lingüística indoeuropea. Aquí tenemos un ejemplo del árbol genealógico de la familia lingüística indoeuropea. Del tronco común de la lengua indoeuropea surgieron varias ramas, o sea, un conjunto de lenguas. De la rama germánica podemos mencionar que surge una rama que se conoce como rama occidental de acuerdo a la ubicación geográfica. Tenemos que de la rama occidental, como un ejemplo de una de las lenguas que agrupa, está la lengua, está el alto alemán, la lengua del alto alemán, está el bajo alemán. Del alto alemán y del bajo alemán con el tiempo se formó el alemán moderno como lo conocemos hoy en día. Y el holandés también surgió del bajo alemán. De la lengua indoeuropea también surge la rama griega, un conjunto de ramas que se hablan en lo que es Grecia. De la lengua indoeuropea surgieron otras ramas que se agrupan en lo que se conoce como rama italo-céltica. La rama italo-céltica agrupa dos ramas, la rama céltica, de la que podemos mencionar como ejemplos el irlandés y el británico, y la rama itálica. ¿Por qué se le llama rama itálica? Porque son lenguas que se hablan en lo que hoy se conoce como Italia, la famosa bota en el mapa de Europa. La rama itálica agrupa tres lenguas, el latín, el osco y el umbrío. Interesa estudiar en este curso lo que es el latín. El latín se divide en dos tipos de lenguas, subdivisiones, que es el latín culto, que se hablaba por gobernantes, por la gente de clase alta, y el latín vulgar, que lo hablaban campesinos, militares, la gente de clase baja y media. Del latín vulgar, con el tiempo, se derivó lo que se conoce como lenguas romances. Se le llama así a esas lenguas porque tienen su origen en la lengua romana, o sea, el latín vulgar, la lengua de Roma. Como ejemplos de lenguas romances tenemos nuestra lengua, el castellano, el italiano, el francés, el rumano,
el portugués, el gallego, el catalán, entre otras. Y más ramas surgen de la lengua indoeuropea. Estos son solo unos ejemplos. Por cierto, del bajo alemán nace lo que conocemos como el inglés antiguo, obviamente, que después fue evolucionando hasta llegar a ser como lo conocemos hoy en día. Así pues, del tronco indoeuropeo nació la rama italocéltica, que agrupa la céltica e itálica. La rama itálica se refiere a las lenguas itálicas que se hablaron antes de Cristo en la península del mismo nombre. Las lenguas itálicas son el osco, el umbrío y el latín. Del latín vulgar nacen las 12 lenguas romance. Una es precisamente nuestro idioma castellano. De ellas también podemos mencionar el francés y el italiano. Pero, ¿por qué se llama indoeuropea? Pues bien, hace 6 o 7 mil millones aproximadamente de años se comenzó a hablar la lengua indoeuropea por los primitivos habitantes de una zona de la India o de Europa. No se sabe con precisión ya que no hay documento alguno de tal antigüedad. Sin embargo, ¿cómo se tiene al menos ese dato geográfico aproximado de India, de Europa, a pesar de tantos años de distancia? Pues principalmente porque casi la totalidad de idiomas hablados en esos lugares tienen ciertos elementos semejantes entre sí y tal parecido no puede explicarse sino por la protolengua, primera lengua ya desaparecida, llamada precisamente indoeuropeo. Veamos otro ejemplo. De la raíz indoeuropea, rey, brotaron palabras en muchas lenguas. Palabras como El alemán Reich, que significa reino, El sánscrito, lengua sagrada de la India, Raja, rey. el latín rex, del cual surgió del español rey. una consecuencia inesperada de la ocupación de la India por los ingleses fue el descubrimiento de la relación del sánscrito con varias lenguas europeas. El descubridor, Sir William Jones, 1786, dedujo que estas lenguas eran hijas del sánscrito. Pero después de no mucho se averiguó que el sánscrito no era la lengua madre, sino tan solo una de varias lenguas hermanas, del griego, el latín, etc. Con el tiempo, la unidad de la familia indoeuropea se había desdibujado, es decir, diluido, desintegrado, y fue evolucionando de manera distinta en cada lugar debido a la dispersión de la agricultura. La lengua indoeuropea se introdujo pacíficamente en tierras europeas. Expansión de la lengua indoeuropea. Distribución global de las diferentes ramas de la familia indoeuropea. En este mapa podemos ver, a tu lado izquierdo, que la lengua indoeuropea se fue extendiendo hacia lo que es la Europa central, al sur de Italia, a la península griega y a la zona de los Balcanes. Pero se extendió más allá. En el mapa de tu lado derecho vienen ubicados los lugares y podemos ver Europa, podemos ver Asia como parte de esa extensión hacia donde se fue recorriendo la lengua indoeuropea. La reconstrucción del proto-indoeuropeo, llevada a cabo en los siglos XIX y XX, es una de las hazañas más brillantes de la ciencia lingüística. Antonio Alatorre.